Bien. Bien, les decía, la clase pasada vimos todo lo que fue los fundamentos de programación, que es más que nada una introducción a lo que vamos a ver dentro del lenguaje de JavaScript. Los fundamentos de programación afectan en todos los lenguajes, o sea, van a ser útiles para todos los lenguajes de programación. Los mismos fundamentos tiene Python, los mismos fundamentos tiene Java, los mismos fundamentos tiene cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? Son fundamentos generales, son, por ejemplo, variables van a ver en todos los lenguajes, tipo de datos van a ver en todos los lenguajes y demás. Comparten muchas cosas. Si bien cada uno por ahí tiene sus particularidades, pero en sí los fundamentos muchas veces son los mismos para todos los lenguajes. Eso está bueno porque por ahí a lo mejor hacer la transición de JavaScript a algún otro lenguaje, por ejemplo, después quieren aprender Python, y van a poder ver que los fundamentos eh, que tiene JavaScript son los mismos que se utiliza en Python. Entonces va a ser más llevadero para ustedes aprender Python, más allá de que Python tenga algunas particularidades o trate las variables de diferentes formas, o qué sé yo. Van a aprender C o C++, que es o C Sharp, que es el C con el asterisco, con el numeral. No sé si los conocen esos lenguajes, pero son lenguajes que se utilizan, que sea para la creación de sistemas embebidos, para sistemas bancarios, para hacer juegos y demás, ¿sí? Entonces, si ustedes más adelante deciden programar en otro lenguaje, los fundamentos que van a aprender ahora en JavaScript van a ser los mismos o casi los mismos que cuando vean otro lenguaje. Por eso que yo hice una introducción para que sepan más o menos con qué nos vamos a topar ahora en JavaScript. En la clase de hoy tenemos que ver todo lo que son lo que es JavaScript, ¿sí? Vamos a ver cómo agregar JavaScript a nuestro proyecto, vamos a ver las variables y los tipos de datos. Sí, yo sé que es mucho para una clase, pero como les dije, tenemos muy poco tiempo y tenemos que aprovechar lo máximo posible de todo. Em, Fernanda, ¿ahora me escuchás? Bien. Después vamos a ver lo que son la estructura de control y las funciones, que estructura de control me refiero a todo lo que es if, switch y demás. Uy, no sé qué será. Eh, em, Bien, después lo que son la estructura de control, como dije yo anteriormente, lo que son los if, switch y demás, que vamos a estar viendo, y las funciones que son pequeños scripts, pequeños eh, porciones de códigos que vamos a estar usando para poder no tener que usar siempre a escribir todo el código desde cero, sino que van a ser pequeños programitas dentro de nuestro programa que nos va a ayudar a no escribir todo el tiempo el mismo código, ¿sí? Después vamos a ver qué son los arreglos o los arrays, los bucles. Vamos a ver el bucle for, while, do while. Vamos a ver qué son los objetos, qué son los métodos. Vamos a ver lo que es el DOM y lo que es la manipulación del DOM. Esta parte es la más entretenida de JavaScript. No digo que lo otro sea feo, pero va a ser lo más entretenido porque es lo más visual y por ahí muchas veces se nos queda más o se nos hace más fácil la parte visual que el resto. No vamos a ver mucha matemática ni nada de esas cosas, vamos a tratar de llevarlo por lo más práctico, pero de una forma llevadera. Sí vamos a ver lo que son operadores lógicos, vamos a ver unas que otras cosas que por ahí, cuando vemos expresiones, puede parecer un poco complicado, pero no es tan complicado, ¿sí? Como digo siempre, con la práctica, por ahí uno puede ya darse cuenta y ir sabiendo, o sea, lo vas.
lo va practicando y le va saliendo, digamos. Eh, Ve, vamos a tratar de cumplir con todo lo que está en este temario. Es una forma muy reducida de lo que podemos ver. JavaScript tiene muchísimas cosas más. Por ejemplo, acá no estamos viendo lo que es la sincronía, no estamos viendo lo que es, a ver qué otra cosa más. Tenemos, o sea, hay muchas cosas que no están, lo que son programación orientada a objetos y todo lo demás, que se puede ver, que también son particulares de otros lenguajes, pero por cuestiones de tiempo no llegamos a incorporarlo dentro del temario. También otra cosa que queda pendiente es lo de Git y GitHub, que bueno, que yo en un principio dije que lo vimos a ver, si es que completábamos con el temario antes. Yo lo que sí me comprometí a darle era esta parte de JavaScript, pero bueno, no llegamos y por ahí una que otra clase tuvimos que retrasar porque no se conectaban, porque no había nadie a quien darle la clase, entonces se grababa cuando se conectaba uno al menos, y bueno, fueron clases que se fueron perdiendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo y vamos a hacer lo más rápido posible la introducción a JavaScript, cosa que empecemos hoy ya a ver lo que son las variables, los tipos de datos, que es lo que más me importa, y después, bueno, lo que es JavaScript, cómo agregar JavaScript en el proyecto, eso también lo vamos a ver ahora. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna. Yo Bien, igual pensé que, pues, si no se conectaban, igual se daba una clase, o no lo daban igual, o no podía grabar. El Meet no me permite grabarlo si no hay una persona conectada al menos. Nada, bien. Entonces no lo puedo grabar. Ah, bien. Eh, por Porque yo eso yo a cuando me veces inscribí había preguntado eso, y me dijeron que sí, sí, por eso. sí, el Meet no me permite grabar siempre y cuando se conecte una persona al menos. Si bien estas clases se vinieron grabando porque se conectaba Fernanda, era la única que se conectaba, entonces yo creo que la clase que no se grabaron fue una sola, que yo después les pasé el material y les pasé un video también porque reforzaron, y la próxima clase, o sea, después de esa clase, se conectó Fernanda, ahí hicimos un repaso de lo que no habíamos visto en la clase anterior, o sea, se recuperó la clase, la única clase que no se grabó fue la clase que después se recuperó, así que en teoría venimos bien, pero Ah, bueno. por ahí el hecho de falta de interactividad o de poder ir participar en las clases, como que no hay mucho en el grupo, ¿viste? Entonces como que es complicado por ahí, si no interactúan ustedes, es saber cómo van, ¿viste? O sea, si yo pongo ejercicio, pero a lo mejor si ustedes no me dicen cuál es el problema que están pasando, cuál es el tema que no están entendiendo, por ahí yo doy como por sabido, y después me pasó ya con otros grupos que por ahí llegamos al final del curso y hay muchas cosas que quedaron en la nada o que por ahí no entendieron, pero durante el cursado no me lo habían dicho. Entonces, por eso es que yo sí, ahora me puse un poco molesto para que se conecten, para que podamos ver qué es lo que les falta, ¿sí? Para que veamos hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? En el caso de que no se pueda completar todo esto, bueno, vamos a dar hasta donde lleguemos con el tiempo y se evaluará lo que se dio. Pero bueno, la ideal para mí sería que veamos todo esto. Bueno, dale. Y bueno, al finalizar van a hacer una aplicación que va a ser una aplicación de tareas. La vamos a hacer en una práctica muy común dentro de la programación, en donde vamos a utilizar todo lo que ya sabemos de HTML, CSS y JavaScript, lo vamos a envolver y lo vamos a empaquetar y vamos a hacer una aplicación usando los tres lenguajes que son, como habíamos visto en un principio, lo básico, los lenguajes de la web, ¿sí? Que es HTML, CSS y JavaScript. Em, Bien, comencé. Esta parte de JavaScript es una parte más que todo teórica, ¿sí? Lo vamos a ver rapidito. Ya en la clase pasada habíamos hecho una introducción aquí a lo que es JavaScript. Y JavaScript es un lenguaje que es muy flexible, es de tipado dinámico,
y que es un lenguaje interpretado, ¿sí? JavaScript nació en un comienzo con la intención de dar interactividad a las web, que solamente en ese tiempo, en 1990 y algo, solamente estaban hechas con HTML y CSS, o sea, no había, eran todas páginas estáticas. Entonces no había nada, o sea, no podía interactuar con un botón como estamos acostumbrados hoy, en donde uno puede presionar un botón y se abre un pop-up o un banner o un formulario o alguna cosa. Y eso, esa interactividad antes no existía, ¿sí? Eran solamente textos e imágenes o enlaces que estaban así como tenemos hoy este documento, ¿sí? Con texto e imágenes y enlaces y nada más. No había una interactividad como hoy podemos ver que tocamos un botón y sale un video, tocamos una imagen y se abre, cosas así antes no existía, porque antes de que existiera JavaScript eso era imposible. Eh, Luego, una, una persona que fue el creador de un navegador Netscape, se llamaba, él creó el lenguaje de JavaScript para poder dar interactividad. Hace muy poco, o hasta hace muy poco, JavaScript solamente vivía en lo que era el navegador, ¿sí? Nosotros no podíamos usar el lenguaje de JavaScript para otra cosa que no sea solamente para crear webs, ¿sí? Todo lo que era aplicaciones web y demás, todo era dentro del navegador. Hace muy poco tiempo, como hace un par de años atrás, se creó lo que hoy es lo que se llama Node.js o Node.js, que es una plataforma que nos permitió sacar a JavaScript del navegador y empezar a poder utilizarlo en escritorio, o sea, para hacer aplicaciones de escritorio, para poder hacer servidores, para poder hacer aplicaciones de teléfonos. Hizo que JavaScript volviera a ser un lenguaje popular porque todos estos propósitos los abarcaba otros lenguajes, como por ejemplo Java, que ya vamos a ver que Java y JavaScript no es lo mismo, son completamente diferentes, pero anteriormente solamente JavaScript era para el navegador y después cuando nació Node, que no sé si lo conocen, pero les voy a poner una imagen acá, vamos a buscar una imagen, bueno, bueno, este es Node, ¿sí? Este es el loguito de Node y Node es esta plataforma, o sea, esta página ustedes pueden descargar, es un programa que instalan en su computadora y con este programa nosotros podemos sacar a JavaScript del navegador y poder interactuar a través de la consola, a través de nuestro sistema operativo y tiene un alcance más cercano a lo que es el sistema operativo nativo y no a través de una página web, ¿sí? No vamos a ver en el curso, pero sí es importante que lo sepan para que puedan conocer cómo JavaScript hoy en día se volvió tan importante y es uno de los lenguajes también eh, muy usados, por, por lo cual si es muy usado quiere decir que hay mucho trabajo, ¿sí? Eso es bueno. Em, lo bueno, o sea, llegando a la conclusión de todo lo que les estoy contando, JavaScript es un lenguaje multiplataforma, quiere decir que puede estar en escritorio, en celulares, en servidores y bueno, en muchos lados, gracias a Node. Así que bueno, bueno, yo les dejo acá más o menos qué es lo que es JavaScript y demás. Otra cosa muy importante, JavaScript no es Java, Java es otro lenguaje, que es la del cafecito, este, ¿sí? Java, este es un lenguaje y JavaScript es otro lenguaje, ¿sí? Este es el loguito de JavaScript. Son diferentes y este es el loguito de Java. La- ¿Qué es lo que pasa?
En el momento que nace JavaScript, Java era un lenguaje muy, muy popular. Entonces, y bueno, y ya se lo utilizaba dentro de las webs, ¿sí? Pero no, pero JavaScript no era, o sea, no era nada famoso, no era conocido. Entonces, cuando lanzaron el programa, lanzaron el nombre de este lenguaje, fue más que nada una estrategia de marketing, la que utilizaron parte del lenguaje, o sea, del nombre de Java, que ya era muy popular. Entonces le pusieron JavaScript para que pueda ser más conocido, sea más rápido, se haga más conocido más rápido, ¿sí? Y la gente lo asocie con Java y pueda decir que bueno, pero, pero no tiene nada que ver, la sintaxis es completamente diferente. A ver si podemos encontrar una imagen. A ver si encontramos. Bueno, por ejemplo, esto es la sintaxis de Java, y, y esto vendría a ser la sintaxis de JavaScript, que no tiene, si ustedes lo ven, no tienen similitud, son diferentes formas de llamar. O sea, Java trabaja con clases y tenés que llamar a la clase, invocar la clase. Bueno, si bien Java está un poco más cerca de lo que es el sistema operativo, pero en sí no es más, o sea, es más verboso, es más complicado de aprender. JavaScript es mucho más flexible y es mucho más fácil la línea de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo también le dejo más o menos, lo que yo le estoy diciendo es un resumen de lo que dice acá el texto, para que no tengamos que leer esto, después léanlo ustedes, porque en el caso de que haya un examen recuperatorio, las preguntas siempre van a ser las teóricas, ¿sí? Em, Bien, después vamos a hablar un poquito de lo que es el ECMAScript y lo que es el TC39. Esto sí lo vamos a leer de acá porque es un texto cortito. El ECMAScript vendría a ser como las versiones de JavaScript, ¿sí? Hace un tiempo, unos años atrás, antes del 2015, JavaScript no, o sea, para tener algún tipo de actualización, eh, requería, si no tenía un versionado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El TC39, que es el que se encarga de, es una comunidad que se encarga de ver cuáles son los cambios que necesita el lenguaje, propone lo que es el ECMAScript, que es un, un estándar, digamos, de los cambios que tiene cada versión de JavaScript, ¿sí? Eh, bueno, vamos a leer. ECMAScript es el estándar en el que se basa JavaScript, estableciendo las reglas y especificaciones que los desarrolladores deben seguir al programar en este lenguaje. El comité encargado de su evolución y actualización es el TC39, que se encarga de proponer y aprobar los cambios y nuevas características que se incluirán en las futuras versiones de ECMAScript. El más conocido es el ECMAScript 6, ¿sí? Que fue una actualización muy, muy clave en el lenguaje, que es el que se hizo en el 2015. Que de ahí salieron muchísimas cosas. Fue una actualización muy grande porque aparecieron muchísimas cosas que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, antes del ECMAScript 6 había, las variables eran solamente declaradas con var. Con el ECMAScript 6 aparecieron lo que es let y const, que son otras formas de trabajar con las variables. Ya vamos a ver también qué es lo que es una variable y todo lo demás, pero
quiero destacar que la actualización que se hizo en el 2015 fue muy importante. Bueno, después el TC39 está formado por expertos de diferentes compañías y organizaciones, o sea, la gente que trabaja o que está en el TC39 no es cualquiera, sino que es gente top y gente que sabe muchísimo, relacionados con el desarrollo web, quienes trabajan en conjunto para garantizar que JavaScript siga siendo un lenguaje moderno, eficiente y compatible con las necesidades de los desarrolladores y la industria en general. Gracias al trabajo de T79, JavaScript ha experimentado importantes mejoras y ediciones a lo largo de los años, lo que ha contribuido a su continua evolución y relevancia en el mundo del desarrollo de software. Entonces, más que nada, el TC39 vendría a ser como una comunidad, como un grupo de gente, ¿sí? Que se encarga de evaluar, más o menos ver qué es lo que hace falta para que el lenguaje siga creciendo y no se estanque y pueda ser un lenguaje que el mercado necesite, que el mercado requiera, y también para que los desarrolladores que trabajamos con JavaScript nos sentamos cómodos y podamos seguir trabajando bien sin que se rompa nada de lo que hicimos anteriormente. Eso se refiere con la compatibilidad, es que todos los desarrollos que nosotros tengamos al día, todo lo anterior que hayamos hecho en algún momento, siga sirviendo en el futuro, ¿sí? Bien, y acá vamos a la parte práctica ya. La clase pasada, y ahora vamos a ver dónde lo dejé. Ah, no lo tengo acá. A ver, ya lo vemos. La clase pasada habíamos empezado ya con un proyecto que justamente lo único que hacía era crear creo que es este, sí. Compartir de vuelta. Bien, la clase pasada habíamos comenzado ya con un proyecto en JavaScript, ¿sí? Que lo único que habíamos hecho es crear el proyecto, crear la carpeta, y le habíamos agregado lo que es un index HTML y un app.js, ¿sí? Esto es lo que tendrían que hacer es abrirlo en el Visual Studio. Acá le vamos a cambiar el perfil. Ah, está bien. Sí, es este. Y lo único que tiene son estos dos archivitos, que es un index, el que venimos viendo hasta el momento, ¿sí? Que tiene la estructura básica, un title y un H1, y acá en el app.js no le hicimos nada todavía, ¿sí? Pero cabe destacar que los archivos que son .js, así como los de HTML son .html, bueno, los de JavaScript se llaman, o vamos a crearlos con la extensión .js, ¿sí? Que muchas veces JS también se refiere al lenguaje en sí. Por ejemplo, si no quieren utilizar la palabra JavaScript, pueden usar JS y es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay dos formas en las que podemos agregar JavaScript o podemos utilizar JavaScript en nuestro proyecto, ¿sí? La primera es creando acá en el head, ¿sí? En el head de nuestro HTML vamos a crear una etiqueta que se llama script, ¿sí? ¿Sí? Y dentro de todo esto vamos a poder escribir el, el código de JavaScript, ¿sí? Este es un comentario, los comentarios son con dos barras diagonales, y esto sería el JavaScript, o sea, acá podremos poner todo el código de JavaScript,
Y la otra forma, que es la que yo recomiendo, que por eso les hice crear este archivito aparte, es que en el body, al final del body, o sea, si acá tenemos varias etiquetas, por ejemplo, tenemos un párrafo, tenemos, qué sé yo, imágenes y demás, pero la última etiqueta, antes de que cierre, antes de la etiqueta de cierre del body, ahí vamos a poner el script y este que aparece acá abajo, el script 2.src, que lo que hace es crear una etiqueta igual que la que creamos anteriormente, pero como atributo tiene el src, ¿sí? El source, que significa a dónde está guardado nuestro Java. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Acá en el source nosotros vamos a decir el lugar en donde está nuestro archivo JavaScript, nuestro app.js en este caso. El nombre puede ser cualquiera, puede ser index.js también, ¿sí? Puede ser, a ver, el main.js, son nombres que se saben utilizar, suelen utilizar, pero también puede ser cualquiera, ¿sí? Que si tenemos alguna funcionalidad para nuestro navbar, vamos a poner navbar.js y sabemos que lo que sí, bueno, no podemos, como ya sabemos, nombrarlos con signos raros o demás, siempre mayúsculas y minúsculas, los números pueden estar al final. En sí, lo que vamos a hacer acá en el source, en el CRS, perdón, CSRC, vamos a poner la ruta en donde está guardado nuestro JavaScript. En este caso, nosotros tenemos el JavaScript al mismo nivel que el index HTML. Entonces, lo que tendríamos que hacer es poner punto, barra, y acá el Visual Studio ya nos completa, y el nombre con la extensión y todo de nuestro archivo. Entonces acá ya estos dos archivos, así de la misma forma que conectábamos el CSS, ¿se acuerdan que antes hacíamos un archivito CSS y acá en el head nosotros teníamos que venir y colocar el link, ¿sí? Y colocar el nombre para decir en el href dónde estaba nuestro archivo CSS. Bueno, de esta forma nosotros linkeábamos y veíamos, conectábamos el HTML con el CSS. Vamos a dejar a esto. Pero de la misma forma lo hacemos acá, pero utilizando el JavaScript con el src y la ruta en donde tenemos guardado nuestro archivo. Por ejemplo, acá en este caso, como dije recién, estamos guardándolo dentro de la misma, mismo nivel que tenemos los otros archivos, pero si nosotros creamos una carpeta que diga JS y ponemos esto acá adentro, ahí lo movimos al JavaScript, ya no está dentro, nuestro archivo JavaScript ya no está dentro del mismo nivel que está el index HTML y está el CSS. Ahora está en una carpeta aparte. Entonces, si yo quiero usar esto no va a funcionar ahora porque no va a detectar lo que yo escriba acá porque no están linkeados, no están conectados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que decir la ruta nueva. Tenemos que ir acá, decirle que queremos entrar en Java, a la raíz de nuestro proyecto, queremos entrar después a JS, que es la carpeta, y después de este sí quiero ya elegir mi archivo app.js, que es el que yo voy a trabajar, ¿sí? Porque ya está dentro de una carpeta y no está al mismo nivel. ¿Se entiende? Eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces solemos confundirnos porque nos equivocamos la ruta, entonces eh, todos los cambios que hacemos no lo vemos reflejado en nuestro proyecto y creemos que es un error de código, pero en realidad el tema está en que no lo estamos conectando bien. Bien, entonces existen esas dos formas. Uno, a través del script, colocando todo nuestro código acá dentro del script en el head, o directamente conectando un archivo externo que sería a través de la etiqueta script también, pero con el atributo src y todo el código lo vamos a escribir acá. ¿Sí?
Eso por un lado, o sea, ya en este momento ya hemos conectado los dos archivos. ¿Y cómo sé yo si está conectado? Podemos hacer una prueba. Vamos a escribir un poquito de JavaScript. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer nuestro primer hola mundo, que es lo más común que se usa cada vez que uno empieza a ver un lenguaje nuevo de programación, se hace algo que es para probar el lenguaje, que es el hola mundo, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer a través de un alert, ¿sí? Que es algo del lenguaje de JavaScript, que lo que va a hacer es mostrar una alerta en nuestro navegador, y lo vamos a hacer poniendo hola mundo. Entonces, ahora cuando yo vamos al index HTML, le hacemos clic derecho, le ponemos a abrir en Live Server, ¿sí? Live Server lo que va a hacer es mostrarnos, y acá tenemos la página, ¿ve? Y tenemos ya el hola mundo. Esto es una alerta. Sí, fíjense que si yo checarlo la página de nuevo, me sale de nuevo el hola mundo, ¿sí? Esto es algo de JavaScript, ¿sí? Y acá vemos también, bueno, que ya nos aparece el HTML que teníamos, ¿sí? Ahora, como digo, si lo recargo, me dice hola. Ahora, nosotros no vamos a estar trabajando mucho con cada vez que queramos ver algo de JavaScript en una alerta, sino lo que vamos a hacer va a ser utilizar la consola. La consola de JavaScript, no sé si se acuerdan ustedes que en las clases hace mucho, cuando vimos HTML, habíamos visto lo que son las herramientas de desarrollo de nuestro navegador, que si nosotros hacíamos clic derecho y también íbamos a la parte acá de inspeccionar, se nos abría acá las herramientas de desarrollo, y bueno, acá podemos ver la parte responsive de nuestro sitio y demás. Fíjense que acá hay una de las partes de las pestañas, que no sé si se está viendo, que dice console, ¿sí? Y esto lo vamos a cerrar. Esto es una consola, ¿sí? Es como si ustedes alguna vez, no sé si en Windows han abierto la consola o la terminal de Windows. Si nosotros en Windows vamos acá, ponemos CMD, y se nos va a abrir lo que es el símbolo de sistema, y acá tenemos una terminal, ¿sí? Esto también es una consola. Bueno, en nuestro navegador también tiene una consola incorporada, esto viene en todos los navegadores, en este caso yo estoy usando Chrome, pero puede ser cualquier otro navegador. Si vamos a este que es Brave, también fíjense que si yo voy acá, por ejemplo, voy a inspeccionar, si yo voy a inspeccionar acá, me voy a donde dice consola, también me sale más acá, ya tengo algunos errores, warnings, que son de esta página que estamos visitando. Pero fíjense que acá ya tenemos el cursor que está esperando que escribamos alguna instrucción. Esta consola solamente interpreta y entiende JavaScript, ¿sí? No entiende ninguna otra cosa que no sea JavaScript. Entonces, vamos a probar con esta ventana. Si nosotros acá vamos a sacar, fíjense, no, vamos a hacerlo acá directamente. Si nosotros acá utilizamos algo que se llama un método que se utiliza para ver cosas en la consola, se puede ver algunos mensajes en la consola, que se utiliza muchísimo, es algo que se llama console.log, ¿sí? Es un método que se utiliza, y si yo acá podemos hacer de vuelta el hola mundo, fíjense que si yo le pongo comillas y ponemos hola mundo, y si yo le aprieto enter, me sale el mensaje, ¿sí? Me dice que está indefinido, pero que el mensaje me lo muestra bien. Con este signo que tenemos acá, es para borrar. Si nosotros tocamos acá, se borra todo lo que escribamos. Ahora vamos a escribir ese mismo mensaje, pero desde el archivo. Acá lo hicimos con un alert. Yo los puedo comentar. Fíjense que si yo voy al comienzo de esta línea 3 y le pongo dos signos, o sea, dos
barras oblicuas, fíjense que se comenta, cambia el color, y si yo vuelvo acá y vuelvo a refrescar la página, fíjense que no hace nada, ya el alert desapareció, quiere decir que lo que está en el comentario lo omite, es como que si no existiese para el navegador, ¿sí? Una forma también de, aparte de dejar un mensaje, para cualquier desarrollador que pueda ver nuestro código, también sirve para omitir alguna funcionalidad o algo que queremos suspender o que el navegador lo deje de interpretar, ¿sí? Después vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos recién en la consola, pero lo vamos a hacer desde el archivo. Vamos a utilizar lo que es el console.log, vamos a abrir, cerrar paréntesis y dentro de ellos vamos a escribir otra vez hola mundo desde app.js, que es nuestro archivo que estamos viendo ahora. Bueno, yo lo guardo, bueno, creo que este tiene ya el auto guardado. Sí, está el auto guardado activo. Fíjense que si yo voy ahora acá, ¿a dónde estaba? Acá, fíjense que ya me sale el mensaje. Si yo recargo la pantalla, ve, ahí me sale. Y este es el mensaje que escribimos a través de este archivo, ¿sí? Hicimos nuestro primer Hola Mundo en la consola y ya sabemos lo que es la consola, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, ¿me escuchan? Yo no tengo ninguna. Nada, bien, buenísimo. Bueno, continuemos entonces. Em, bueno, acá más o menos también están las mismas instrucciones, que puede ser a través del script o de nuestro archivo externo. Y ahora vamos a ver qué son las variables, ¿sí? Las variables, la habíamos visto también lo que eran las variables de la clase pasada, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bien, esto lo vamos a comentar también y vamos a ver. Hay tres tipos de variables, pero primero quiero contar o repasar lo que dijimos la clase pasada. Una variable es, imagínense como si fuese una cajita, ¿sí? En donde nosotros necesitamos guardar información, ¿sí? Esa cajita puede ser de diferentes tipos, puede ser una cajita que va a estar siempre a disposición, una cajita que va a estar siempre y que no va a cambiar nunca, o puede ser una cajita que una vez le pongo una cosa, al otro día lo puedo cambiar y ponerle otra. A esto hago alusión a lo que son las variables y las constantes, ¿sí? Las variables son em, los tipos de datos que, no van, que pueden cambiar durante nuestro código, de nuestro, sí, de nuestro código y nuestro programa. Las constantes normalmente es información que nosotros no queremos que se guarde o que no se cambie durante el proceso de nuestro programa, ¿sí? De nuestro algoritmo. Para las variables, en un principio se utilizaba la palabra var. Estas son palabras propias del lenguaje, ¿sí? Estas palabras no las podemos utilizar para otra cosa, son propias del lenguaje. Y, por ejemplo, podemos llamar una variable que se llame var, porque es una palabra reservada del lenguaje. Pero sí podemos poner una variable que se llame José, por ejemplo, ¿sí? Hasta acá, yo lo que estoy haciendo es definir una variable, ¿sí? Esto es una definición. Después tenemos la otra parte de una variable que sería la asignación de un valor, porque acá solamente la estoy nombrando, la estoy definiendo, pero no le estoy dando ningún valor todavía. José no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, en vez de José, le vamos a poner nombre, para que sea más fácil.
Vamos a poner nombre. Y ahora yo a nombre lo puedo asignar con este signo igual, que es un solo signo igual. Tengan presente eso, es un solo signo igual, porque después vamos a ver que hay dos o tres signos iguales, pero que son diferentes, ¿sí? Cada uno se utiliza para cosas diferentes. El que está solito, el igual solito, es de asignación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a asignar a la derecha todo lo que, todo lo que está a la derecha se lo va a asignar a lo que está a la izquierda. En este caso yo puedo poner en comillas simples, ahora sí lo vamos a llamar a José. Y ahora José está, o sea, nombre está definido y también está declarado, ya tiene su valor, ¿sí? O sea, mejor dicho, ya tiene valor. Eh, bueno, su valor sería José. Por ejemplo, si yo quiero ver por consola qué es lo que tiene la variable nombre, podemos hacer lo que hicimos recién con el Lola Mundo. Hacemos un console.log y le ponemos nombre, ¿sí? O sea, lo que ponemos dentro del console log es el nombre, que sería el nombre de la variable, ¿sí? Como lo asignamos. Acá está vacío y acá está ya definido. Si nosotros vamos acá, vamos a ver el mensaje de José, ¿sí? Y me dice que está en el archivo appjs en la línea 11. Eso nos sirve mucho para que después veamos si tenemos algún error en nuestro código. La consola nos ayuda mucho en saber dónde está. Como vemos, este console log lo hicimos en la línea 11, así que está bien. Después, aparte de var, que esto es algo que ya no se utiliza, var ha quedado deprecado, después en ECMAScript 6, var se dejó de utilizar porque no es seguro y además es una variable global. Después vamos a ver cuáles son las globales y las locales, pero ya vamos a ver. Ahora quiero que sepan más o menos qué es lo que es una variable, más que nada. Después tenemos otro tipo de variable que son las LED, que podemos hacer lo mismo. Podemos poner animal, ¿sí? Hasta ahí solamente está definida la variable, pero no tiene ningún valor. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un valor y le podemos poner un perro, ¿sí? Si nosotros llamamos por consola y ponemos animal, vamos a ver que el animal es el perro, ¿sí? Eh, LED tiene otro alcance que es un alcance más, bar tiene un alcance global y LED tiene un alcance local, pero como digo, ya vamos a definir un poco mejor más adelante qué es lo que es global, qué es lo que es local, pero quédense con que LED es la forma moderna que se recomienda que lo usemos ahora, ¿sí? Bar ya quedó deprecado y no se recomienda usarlo. Y después tenemos algo que se llama constante, ¿sí? Y lo vamos a definir con la palabra clave const, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos definir el número pi, que es 3,14 y todo, en este caso es punto 14, y viene, bueno, todo un número tremendo después, ¿sí? Pero sabemos que pi es 3,14 seguro. Entonces, si yo necesito que durante la ejecución del programa el nombre de una variable no cambie, vamos a guardarla como constante, ¿sí? Las constantes tienen la particularidad que siempre le vamos a nombrar todo en mayúscula, ¿sí? Esto se utiliza mucho a la hora de que sea, tenemos alguna key o una clave de seguridad privada, ya, bueno, esto es mucho más avanzado, pero se utiliza en esos casos. Si yo quiero eh, guardar una clave, que eso va a ser una clave constante durante todo mi programa, yo voy a utilizar
esta forma, voy a utilizar una constante para definir que esa clave no va a cambiar durante todo mi programa y siempre va a ser el mismo valor. Y yo no necesito, tengo que estar seguro de que ese valor no cambie, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo si, por ejemplo, vean la diferencia. Yo acá a animal lo puedo definir de vuelta si yo le digo que ahora se va a llamar gato, ¿sí? Si yo llamo acá y después de esto hago de vuelta el console log de animal, fíjense que primero me dice perro, que es este, console log de arriba, y después me dice gato. Me permite cambiar el valor. Yo le estoy asignando gato acá abajo, acá arriba perro, y acá abajo le cambio y es gato. Este último console log es el que vale, porque es como el CSS, va de arriba hacia abajo, ¿sí? Em, Después vamos a ver más adelante que hay algo que se llama hosting y demás, que trabaja con net, trabaja con las variables, trabaja con funciones y demás, pero es más complejo. Lo que yo quiero que ustedes se queden con la idea de que a LED nosotros le podemos cambiar el valor, ¿sí? A LED le podemos agregarle un valor diferente y va a seguir funcionando. Pero si yo, por ejemplo, fíjense acá, que si yo digo que pi ahora es igual a 5, ¿sí? Y acá hago un console log y llamo a pi. Fíjense que acá me salta un error. Me dice, em, y es que hay un problema con el tipo y que ya asigné, o sea que el tipo de variable que yo asigné fue una constante y que no lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está el problema. O sea, no es un problema, sino en realidad está bueno. Está bueno porque si yo necesito, quiero asegurarme que mi variable siempre va a tener ese valor, lo voy a guardar dentro de una constante, porque es lo que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, si yo, así como esto, puedo también llamar, qué sé yo, a una constante DNI, que el DNI, yo hasta donde tengo entendido, no se lo puedes cambiar. Y que se vamos a poner, listo. Este es el DNI de alguien. Entonces, yo a DNI después, le quiero asignar otro, que en vez de ser 34 voy a hacer 38 porque quiero ser más chico. Y fíjense que yo cuando llamo a, a un console.log de DNI, fíjense que también, es más, lo vamos a comentar a esto, pero fíjense que todavía está la carga de error en línea 20, ¿verdad? No sé qué con el anterior. Ahí está, línea 24, que es este. Esta línea me está diciendo que está mal porque no puedo reasignar el valor, no puedo cambiarle el valor a una constante. Sí, lo que se puede hacer en una constante, y lo vamos a ver más adelante también, es mutar el valor. ¿Sí? Se hace a través de los arreglos y demás. Se pueden mutar los valores, cambiar el valor, pero es una reasignación rara, no es directamente como lo queremos hacer acá. ¿Sí? Bien, esto también lo vamos a dejar comentado. Y esto también. Y esto después se lo paso, chico, igual, así que lo voy a tener así con todos los comentarios. El LED, a ver, veamos un poquito más las variables. Bueno, LED. Acá vemos. Es más, creo que acá directamente ni les mostré lo que es el bar. Y acá está el tipo de datos. Bien. Sí, es más, es lo que vimos ahora. Ya vamos a ver ahora lo que son los tipos de datos. Vamos a ir lo más rápido posible. A ver, hasta acá vimos que es JavaScript,
cómo agregar JavaScript al proyecto, las variables, y ahora vamos a ver los tipos de datos. Así terminamos la clase de hoy. Tipo de datos hay varios, ¿sí? Vamos a ver los más comunes y vamos a ver lo que se llaman los primitivos, ¿sí? Los valores primitivos del lenguaje son los numéricos que son, eh, vamos a poner acá un LED, puede ser, a ver, vamos a hacerlo así. Tipos de datos numéricos que pueden ser los enteros. Vamos a poner un entero sería, por ejemplo, el número 10, ¿sí? Los enteros, fíjense que estos van sin comillas, sin nada, ¿sí? Yo le asigno un número y ya lo tomo. Después tenés los float o decimales. Vamos a poner decimales. Que son, por ejemplo, el 5.5, 5.4.3, ahí está. 5.3 es un número, un decimal, sí, que tiene una parte entera y una parte decimal después de la coma. En este caso, bueno, se utiliza el punto. Fíjense que yo acá en casi todo lo que voy escribiendo, no utilizo el punto y coma. El punto y coma, en realidad, ustedes van a ver que sí, en donde vayan no van a ver el punto y coma. El punto y coma ya no es obligatorio en este lenguaje. Hay otros lenguajes que sí es obligatorio, porque, como por ejemplo C, Java y demás, que sí o sí el punto y coma lo tenés que poner. Sí, JavaScript en este caso no hace mucho énfasis en eso y fíjense que funciona con el punto y coma o sin el punto y coma. Como buenas prácticas, o sea, lo recomendable siempre es sí ponerlo. En este caso yo me acostumbré a no ponerlo porque sé que funciona sin eso, pero mi aclaración va más que nada para que tengan en cuenta cuando vean el código de otra persona y vean que sí está puesto el punto y coma. Bien, tenemos los tipos de datos enteros, los tipos de datos decimales y después tenemos los, bueno, otros más complejos, pero números imaginarios y demás, pero no lo vamos a ver enteros y decimales nada más. Si hay algún ejercicio que lo amerite, vamos a ver otro tipo de datos numéricos, pero lo básico es el entero y el decimal, que eso ya lo vimos en la primaria, así que calculo que. Después tenemos los tipos de datos, los string, que serían cadena, estos son number, ¿sí? Que son numéricos y estos que son cadenas de texto. Y esto, por ejemplo, si yo pongo el nombre, no sé, nombre, como pusimos recién, un nombre es un carácter, podemos poner Juan, ¿sí? Y estos son, los puede ser con comilla, doble o con comilla siempre. Si yo pongo acá, bueno, eso es lo que nos tiene LED, por ejemplo, fíjense que si yo lo pongo, si yo lo asigno, si lo llamo dos veces, me dice que hay un error, porque me dice, no se puede volver a declarar la variable con el nombre, ¿sí? Pero fíjense que esto, me olvidé recién de comentarlo, pero si yo lo hago con var, fíjense, fíjense que si yo lo hago con var no me sale el error. Var tiene también esa debilidad de que lo puedes reaccionar y lo puedes declarar las veces que vos quieras, igual, arriba y abajo, y no te dice nada. Entonces, si vos tenés un error sin querer, declaras dos veces la misma variable, ahí no vas a saber ni cuenta te vas a dar y vas a tener un error y no vas a saber por qué es, y justamente es porque lo estás declarando de vuelta. LED tiene esa seguridad que no te permite declarar dos veces la misma variable con el mismo nombre, ¿sí? Sí puedes cambiar su valor, pero no puedes definir, o sea, declararlo otra vez. Por eso es que también var termina siendo en muchos casos obsoleto.
o por ahí no tan útil porque tiene ese tipo de problema. Vamos a poner nombre 2 y le vamos a poner Pablo. ¿Sí? Fíjense que yo acá Pablo lo puedo poner con comillas simples y funciona igual. Después tenés algo que se llama nombre 3, algo que se llama los literal strings se llama, o plantillas, que son como dos comillas invertidas, ¿sí? Fíjense que acá la particularidad de esto es que yo acá, por ejemplo, si a Pablo le hago un salto de línea y quiero poner otra cosa, fíjense que acá ya me sale el error, no puedo hacer el salto de línea. Tiene que ser siempre todo dentro de la misma línea. Para poder evitar esto, o para poder hacer esto, sí podemos utilizar algo que se llama los literal string, ¿sí? De string, que sí, o comillas literales, o bueno, que son estos comillas que son como invertidas, digamos. Yo acá sí puedo poner Pablo y puedo poner otra cosa acá abajo, ¿sí? Y fíjense que si yo hago un console log de nombre 3, fíjense que acá me sale ya hasta con el espacio y todo, con el salto de línea y todo. Justamente porque está adentro. También tiene otras utilidades que lo vamos a ver más adelante, que se puede poner variables. Por ejemplo, acá yo puedo poner, llamar con esto, puedo llamar a nombre, por ejemplo. Fíjense que, ¿qué es lo que se esperan ustedes? A ver, ¿qué va a mostrar la consola acá? Fíjense, yo acá estoy llamando, estoy haciendo todo esto que escribimos recién, pero también estoy llamando a otra variable. ¿Ustedes qué dicen que va a salir acá en la consola? Mm, la variable que llama en realidad, la que tiene el nombre 3. Claro, O no, eh, pero eso no me porque, veo. bien, acá fíjense que acá va a salir todo lo que tenemos acá escrito, ¿sí? Por ejemplo, para que sea más visual, voy a hacer así. Me va a salir todo esto con los espacios, con los saltos de línea, y también va a llamar y va a poner Pablo, otra cosa, acá abajo, Juan. Fíjense, que si Ah, pues vamos está dentro acá, de las comillas. claro, eso es lo que nos permite ver, acá está, porque estamos llamando a la variable esta, que es nombre, que ahora acá tiene el valor de Juan, ¿sí? Entonces, fíjense que estas comillas son muy poderosas porque nos permiten también poder trabajar con otras variables, ¿sí? Y si lo hacemos a través del signo de peso y entre llaves, y podemos utilizar otra variable. Por ejemplo, vamos a ¿Solamente con hacer esas comillas? ¿Con las solamente con esas dobles comillas. no? Ah, Son estas que son oblicuas, que, a ver si yo en mi configuración de teclado la tengo con la tecla Alt GR y esta, ¿eh? Que está al lado del Enter. La tengo que apretar dos veces. Pero a ver si me sale. Bueno, no se hace. Pero yo tengo con la Alt GR y esta. Tienen que ver cómo es la configuración de su teclado y ver. sí. Pero normalmente están ahí, pero yo también tengo en español latinoamericano el teclado, así que calculo que debe ser en todos lados lo mismo. Sino con el Alt,
Ahí con el número. A mí A me ver, sale que tengo esa opción con al lado de la P. Pero bueno, pues en cada tecla. eh, creo que se llama comillas francesas también. A ver si me sale. Mm, a ver, quiero que, porque esto lo vamos a usar un montón. Vamos a ver si están acá. A ver, código. Ah, sí. Ya les digo, ya les digo. A ver, vamos a buscar directamente. Acento grave, se llama. Con al 96 tendría que salir. Yo no tengo teclado numérico, por eso no lo hago. Con al 96 les tiene que salir. Fíjense si están con la compu, si les sale. Sí, pero que sale con eso. Bien, perfecto. Lo digo porque esto lo vamos a usar bastante. Y bueno, esto también es algo que se agregó en el ECMAScript 6, así que está buenísimo, nos sirve un montón. Bueno, algo que no les comenté de las variables es que las variables en sí no pueden, tienen su forma de llamarse. Por ejemplo, no podemos poner, creo, esto no está permitido, el signo dólar, el signo peso sí, el hashtag no, el arroba tampoco, el comillas tampoco. Solamente puede ser con letras mayúsculas, minúsculas, con el signo peso o guión bajo, con los que puede empezar. No puede empezar con número, no puede empezar con signo especial, signos diferentes, no puede empezar con guión. Al guión sí lo pueden utilizar en el medio, con, no, en el medio no, es guión bajo. Guión bajo sí, en el medio no. Eh, bien. ¿Qué significa lo del signo peso? ¿Cómo? ¿Qué significa lo del signo peso? El signo peso, son dos cosas. Yo me acordé porque vimos esto. Pero lo que estaba explicando es que las variables, cuando nosotros le declaramos el nombre que le ponemos a nuestra variable, puede empezar con signo de peso, con guión bajo, con mayúscula o con minúscula, ¿sí? No puede empezar con algún otro signo raro ni con números. Es diferente acá. Acá utilizamos el signo peso para poder llamar la variable dentro de un literal string, que es esto. Que vimos. Me acordé por esto, pero son cosas diferentes, ¿sí? Esto se utiliza solamente dentro de los literal string o comillas o plantillas literales, creo que se llaman también. Pero es diferente a lo que estoy explicando acá, que para nombrar una variable no puede empezar con otra cosa que no sea el signo peso, el guión bajo, mayúscula o minúscula. Sí puede terminar con se puede terminar con un número, sí, eso sí puede terminar. Signos, no, sí, no, no me permite signos. Puede terminar con mayúscula y puede terminar con signo de peso también. Y pero el signo de peso, ¿qué función tiene ahí? ¿Como un espacio o no? No, porque es el nombre de la No, variable. Ah, es parte, vos podés nombrar la variable con ese signo peso.
Ah, Es ya. más, por ejemplo, en Java, no, en PHP. En PHP todas las variables se declaran con el signo peso, todas. Ah, Acá ya. en JavaScript es opcional. Es justamente algunas cosas que trae de otros lenguajes para que sea más cómodo. Por ejemplo, si vos ya sabes PHP, vas a nombrar todas las variables con el signo peso y va a funcionar. Es más que nada para acomodar el entorno de desarrollo que uno ya viene utilizando, pero son cosas que ya tiene el lenguaje. Pero ponerle, si no querés hacerlo, no lo haces y punto. Otra cosa, por ejemplo, si yo pongo animal así, con mayúscula acá, y le pongo gato, esta variable, vamos a poner el mismo valor, pero fíjense que acá está con mayúscula y acá es con minúscula. JavaScript es algo que se conoce como case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Tengan cuidado porque este perro que tenemos acá es diferente a este perro. O sea, este animal, esta variable animal es diferente a esta. ¿Sí? Si yo llamo a una o a otra, la va a interpretar como que son separadas, como que no tienen ninguna relación, a pesar de que para nosotros como humanos es lo mismo, mayúscula que minúscula, pero para JavaScript no. Así que tengan en cuenta eso también. Bueno, ya terminamos con los tipos de datos, eh, los tipos de datos de texto. Ya nos quedan dos, ya terminamos, chicos, ya terminamos. Después los que nos queda son los tipos de datos. Vamos a ver algunos, nomás no vamos a ver todos. De datos booleanos o boolean, que son los que tienen falso, no, true o false, que son verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos decir que es activo, que alguna cosa está activo, podemos decir que está true. Me equivoqué. Así, sin comillas, sin nada. O podemos decirle que esto es falso, porque está inactivo. ¿Sí? Tienen estos dos tipos, o verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, si está activo, vamos a ponerle true. Si está, en el caso que no esté activo, la variable activo pasa a falso, ¿sí? Verdadero y falso. Igual ya vamos a ver, hay muchas variables, muchos ejercicios que vamos a hacer con esto después, pero quiero que sepan que existen. Los booleanos o boolean son los que tienen como valor true o false. Si yo, por ejemplo, hago de vuelta el console.log y llamo a la variable esta, vamos a ver que, no sé, acá está. Ah, acá está, que dice false, porque fue el último valor que yo le puse. ¿Sí? Si esto lo comentamos, vamos a ver que dice true. Fíjense que cambia el color, ¿sí? La consola tiene esos colorcitos, esas cosas que te van diciendo. El texto sale solamente en blanco, los booleanos salen en true, en colorcito morado. O sea que eso también te ayuda. Igual que acá. Fíjense que los textos se ponen de un color, las variables de otra, las palabras reservadas siempre cambian de color, tienen otro color diferente. Bien. em, bueno, numéricos, cadena, booleanos. Bueno, indefinido y null es fácil de entender. Cuando una variable no está declarada pero no está definida,
Por ejemplo, vamos a poner ¿qué puede ser? LED apellido. Por ejemplo, acá, si yo pongo esto por la consola, ¿sí? Fíjense que acá yo solamente la nombré la variable, la declaré, pero no le puse ningún valor. Entonces, lo que va a salir acá va a ser una variable que es un defined, ¿sí? Si yo voy acá, fíjense que me dice undefined, ¿sí? No está definido. Pero si la variable ¿cómo puedo hacer que sea nulo? Eh, es cuando no tiene ningún valor, ni referencia ni nada. Acá por lo menos tiene una referencia a LED. Pero cuando es nulo es cuando directamente no tiene nada. Vamos a poner Si se pone el igual, ahí se considera nulo. eh, vamos a poner nombre 4. Acá no te va a dejar poner, directamente te va a tirar a ¿verdad? Es que Igual ahí no tiene el console log. vamos a ponerlo acá. No, igual ya te tira el error antes. Es más, acá ya te dice, ¿ves? Que se esperaba una expresión, quiere decir que estaba esperando algo. A ver, Pero ahí no está bien. llamando nombre 4. O eso no tiene que ver. No más allá de eso, fíjate que Ah, te tira el error antes, en la línea B, 57. Ya. sí, ahí Es a mí como es que el está. console. Sí, acá está. 57. Acá está indefinido. Pero el nulo es como que no tiene ni siquiera ninguna referencia a nada. Acá tiene la referencia al LED, ¿eh? O sea, LED, apellido. Está declarado, pero no está definido. El nulo es cuando directamente no existe. Ah, Es como que no tiene un valor diferente de cero, diferente de string, no tiene nada. o sea, si se borra el LED, Eh, tampoco. no, también lo mismo, si Ah, ponerle. Es que justamente estoy pensando cómo dar un ejemplo de eso. Bueno, vamos a Google. Eh, bueno, acá. Está Coverflow. A ver qué me dice la IA. Ver la variable. La placa sigue estando indefinido. Y nulo. Ah, es el tipo nulo directamente. se le pone el valor nulo. Sí, que un nombre 4. Y si ahora sí llamamos al console. Ahora pues ya vamos a entrar una extensión para JavaScript que nos va a hacer en mucho. Porque yo no me gusta estar escribiendo cada console log. Y si ahora vamos acá, me sale nulo. Ahí está. Bueno, no me acordaba de este, pero es el tipo así directamente. Es más, hasta acá también le podemos poner indefinido. Y fíjense que me sale también indefinido. Porque es el tipo de datos, o sea que. Pero fíjense, yo a lo que quería mostrarle es que acá, cuando está declarado y no le asignamos un valor, está declarado, pero no está definido. Está undefined. Esto es un tipo de dato.
Y nulo quiere decir que no tiene ningún valor. Eso quiere decir que, o sea, es nulo, directamente no tiene ninguna referencia ni nada. Listo, Juan, no hay drama. Te espero la clase que viene, por favor, no falte. Quedan 6 clases nomás, háganse un tiempito, por favor. Eh, Ahora nos estamos extendiendo un poquito. Es más, ya terminamos la clase porque era lo último que faltaba, era estos dos. Pero, por favor, conéctense porque vamos a empezar a hacer ejercicio. Eh, bueno, Yamil, yo creo que hasta acá llegamos. Vimos lo que teníamos que ver, lo que nos propusimos ver ahora. Hay algunas otras cositas que han quedado en el medio que seguramente en las otras clases vamos a ir viendo. Así que voy a estar dejando un ejercicio para que trabajen con este tipo de datos, con los valores numéricos y demás, con los strings, para que puedan asignar, aprender a asignar, practiquen a asignar las variables y demás. Va a ser un ejercicio sencillo, pero sí necesito que lo hagan, ¿sí? Para que puedan practicar. Este documento, este AJS, se lo voy a pasar ahora por el grupo para que lo tengan y por el campus, ¿sí? Así lo tienen y puedan ir viendo más o menos lo que hicimos en clase con el video y lo que quedó en el archivo, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta el próximo lunes. Nos Chao, chao. vemos. Chao.